Voy a dar argumentos para refutar esos ataques que hace la derecha de la economía española va fatal porque la tasa de inflación subyacente es muy elevada más que los demás países. Que a España le va bien en términos de comparación con otros países. Tenemos la tasa de inflación más baja por segundo mes consecutivo de toda la Unión Europea y eso no le da argumentos a la derecha para poder atacar a este gobierno y a las políticas de izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se han buscado? La tasa de inflación subyacente, ¿no? Es ese nuevo truco, esa nueva artimaña para poder decir, España va mal. España va mal, aunque tenga una tasa de inflación convencional, la general, que es la más baja de Europa, en realidad si nos fijamos en la tasa de inflación subyacente, esto dicen, no vamos tan bien. De hecho dicen que vamos muy mal y que irá peor, como siempre, todos estos mensajes catastrofistas propios de la derecha para meter miedo, alarmar a la gente y demonizar las políticas de izquierda aplicadas por el gobierno, ¿no? Y ya os podéis imaginar que no es cierto la mayor parte de las cosas que están diciendo en torno a la inflación subyacente y espero poder explicarlo de la forma más pedagógica y entretenida posible, teniendo en cuenta que estos temas pues son un poco áridos. Se pintaba todo muy mal, muy feo, muy negro para final del año 2022, con el tema de la guerra de Ucrania, con el tema de la explosión de los precios de los productos internacionales, pero no ha sido tan malo, o al menos no está siendo tan malo como lo pintaban. Entonces, la tasa de inflación subyacente es la tasa de inflación normal, ¿vale? Un indicador para medir los precios de los productos, pero restándole el precio de los productos más volátiles, que son sobre todo las materias primas, ¿no? Hidrocarburos y también alimentos básicos, alimentos no elaborados, como el trigo y cualquier alimento no elaborado que pueda venir a la cabeza. ¿Por qué se hace ese indicador? Pues porque por propio fenómeno meteorológico, pues lo que puede ocurrir es que haya una mala cosecha, sequía, inundaciones, catástrofes naturales, que eleven y disparen el precio de estos productos o alimentos básicos, o incluso la propia especulación financiera, en un momento de tensión en los mercados, pues puede hacer que se dispare el precio del petróleo y del gas natural, pero eso no tendría por qué estar diciendo que la economía está yéndose al garete, en el sentido de que no se están disparando los precios en términos generales, sino solo durante un momento corto. Entonces, la idea de hacer un indicador como la inflación subyacente es quitar ese efecto tan volátil y poder analizar un poco la inflación de una forma más estructural, ¿no? Que te diga solo el precio de los productos que no cambian tanto. ¿Y qué tenemos aquí? Cuando hacemos esa comparación de la tasa de inflación subyacente por países, en el caso de España lo tenéis ahí en rojo, es el 7%, es una tasa muy elevada, pero ahora relativizaremos esto, que está por encima de la media europea, como ahí podéis ver. La media europea es la barra amarilla, pero muy cerca, ¿vale? Pero sobre todo lo importante es ver cómo hay muchos países europeos que tienen una tasa de inflación muy superior a la española. Pero no olvidemos una cuestión importante. La tasa de inflación subyacente suele venir retardada en el tiempo, ¿vale? Aquí en este gráfico del Instituto Nacional de Estadística tenéis como en la línea de arriba, la más oscura, es la tasa de inflación general y luego la línea amarilla es la tasa de inflación subyacente, esa estructural, esa más estable. Pues ¿qué ha pasado? Pues simplemente que se elevó la tasa de inflación general por el incremento de los precios de la energía, sobre todo. Pero como la energía la necesitas para cualquier cosa, para producir cualquier cosa, sobre todo alimentos, porque recordad que los fertilizantes que se utilizan para darle más productividad a los cultivos y a los rendimientos agrícolas, pues necesita gas natural para producir los propios fertilizantes. Así que eso, con el paso del tiempo, lo que va haciendo es extrapolarse. Entonces va con retardo. Por lo tanto, la tasa de inflación subyacente hay que tener en cuenta que, como en España la inflación la sufrimos antes que ningún otro país de nuestro entorno, de una forma elevada, pues lo mismo ocurre con la tasa de inflación subyacente. ¿Y por qué os decía que había que relativizarlo? Aquí tenéis otro gráfico en el que se puede ver esto que os quiero comentar. Fijaos dónde está la tasa de inflación subyacente actual, que es muy elevada. Está al 7%, ¿vale? Interanual, en comparación con el mismo mes del año anterior. Pero fijaos que es que no hace tanto tiempo, yo de hecho ya estaba vivo, ¿vale? Estoy hablando de los años 80, teníamos una tasa de inflación subyacente mucho más elevada, del doble, incluso del triple a final de los años 70. Todo esto es porque eran los efectos retardados de la crisis de los años 70, la crisis energética de los años 70. La inflación, por mucho que digan los monetaristas y los economistas convencionales, siempre suele surgir por problemas de oferta, es decir, se te encarece la energía y como la energía lo necesitas para producir,
cualquier cosa, pues entonces cualquier cosa acaba encareciéndose también. Ahora mismo también está aumentando y la clave de todo esto es tener en cuenta que no está muy elevada, que podría incluso crecer algo más sin que esto se fuera al garete, ¿vale? La gente que haya vivido en los años 80 sabe que no era el acabose de la economía, no estamos viviendo un infierno, ¿no? Y esta es la parte más importante de toda y seguramente no lo conozcáis, porque no os ha hablado casi nada, por así decirlo. Este gráfico es buenísimo, el artículo también, porque nos arroja información de la que apenas se habla nunca, y es que la tasa de inflación subyacente también incorpora productos que son muy volátiles, cuyo precio es muy volátil, ¿vale? Por ejemplo, alimentos elaborados, como el aceite, ¿vale? El aceite no es algo que obtienes directamente del campo, sino que necesitas la aceituna, procesarla, y por lo tanto eso no cuenta como un producto básico o producto fresco, ¿no? O la leche. Si nosotros tenemos en cuenta ese tipo de productos que son elaborados, son alimentos elaborados, pero son volátiles porque también se ven afectados por las cuestiones meteorológicas. Hemos tenido una sequía importante en verano y eso ha afectado a la producción de aceite. Entonces, si nosotros descontamos eso, que sería la parte roja de las barras, esa que veis en el gráfico, pues tendríamos que la inflación subyacente, la verdaderamente subyacente, que se utiliza, por cierto, como indicador armonizado en la Unión Europea para hacer comparaciones, mucho más riguroso, mucho más útil, entonces la inflación subyacente no se está disparando, ni siquiera está creciendo, ¿vale? En todo caso está bajando, salvo en el último mes, en diciembre. Pero esto es fundamental, porque frente a esos augurios tan drásticos y pésimos de la inflación subyacente en España se está disparando, en realidad en este gráfico podemos ver cómo no es así, o no es del todo así. Hay que eliminar los productos también que son muy volátiles, su precio es muy volátil, cambia muy rápido por cuestiones meteorológicas, por ejemplo, como decía el aceite, y cuando lo quitamos la cosa cambia.